Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Pero bueno, en la tarde de hoy tenemos un invitado de la casa. Se trata del profesor Juan Carlos Guerra, un amigo entrañable de acá, con quien vamos a conversar de un tema bastante actual, bastante importante además, porque analistas internacionales, personalidades internacionales, desde hace casi más de 3 semanas están hablando sobre lo mismo, y es el impacto que ha tenido en el prestigio y en el poderío norteamericano, en su capacidad de influencia global con el retiro de las tropas de Afganistán. El profesor Juan Carlos Guerra es licenciado en estudios internacionales, tiene una maestría en sociología en la Universidad de Essex, Inglaterra. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo has estado? Bien, buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Se me olvidó decirle a la audiencia algo, que además de este tema, vamos a tratar un segundo tema, que es el reciente libro publicado por Juan Carlos, que no hemos hablado de él, y me gustaría profundamente conversar sobre eso más adelante en el programa. Importante. Gracias. Muchas gracias. Sí. Juan Carlos, desde la salida de Estados Unidos de Afganistán se viene conversando mucho sobre eso, que si Estados Unidos perdió poder, que perdió capacidad internacional, que perdió muchas cosas. Yo tengo una posición en todo caso, pero tú eres un estudioso de todo esto y me gustaría tenerla. Yo sé que Estados Unidos ha hecho muchos papeles en la historia, ¿no? De nación indispensable por un lado, el de pilar principal del orden internacional, liberal, un fiscal con la guerra contra el terrorismo, en fin, varios papeles. Pero yo quisiera saber, ¿qué opinas tú de eso que están escribiendo? Incluso recientemente Moisés Naim, una persona de la talla de Moisés Naim, escribió un artículo en donde él se refiere principalmente a eso. Muchas gracias. Bueno, es que no podemos separar lo sucedido en Afganistán con los 20 años de guerra contra el terrorismo, porque de hecho Afganistán fue donde se lanzó esta estrategia que hoy, 20 años después, vemos que es una de muy largo plazo y muy costosa en varios frentes. Tú te refieres al frente de la opinión que hay alrededor. No, y también me refiero al mundo, a la globalidad. Sí, por eso, a la opinión que el mundo pudiera tener. Exactamente. De Estados Unidos, pues creo que se complementa con el análisis, las entrevistas que se hicieron hace un par de años, en donde se colocaba, según las respuestas de más de 65 países, a los Estados Unidos al frente de una lista de las principales amenazas a la paz mundial. O sea, que no le ha ido muy bien con esta estrategia de, en teoría, tratar de ir a arreglar un problema que no ha hecho más que complicarse más por la cantidad de grupos que están surgiendo como efecto natural de una intervención. Hablamos de más de 19 países, la guerra contra el terrorismo. Y desde mi punto de vista, lo de Afganistán no ayuda a esta campaña porque
que pues se supone que ahí estaba el núcleo de la campaña por tratarse del lugar en donde supuestamente estaba escondido Osama Bin Laden, que técnicamente era la persona que había planeado 9/11, que había organizado a los sauditas principalmente, que pilotearon los aviones. Entonces, perder Afganistán es perder el casus belli central, desde mi punto de vista, de la estrategia. Y como ahorita te platicaré, es una derrota geopolítica y estratégica para Estados Unidos en el centro de Asia, ante un China y Rusia que están aprovechando del vacío que está dejando Estados Unidos. Yo entiendo los argumentos que tú me estás diciendo, pero sin embargo creo que hay cosas nuevas que están pasando desde hace unos días. Por ejemplo, bueno, primero quiero señalar, quiero decirte que yo pienso que el interés nacional de Estados Unidos no pasa, el interés estratégico no pasa por Afganistán. Eso es lo que yo pienso, me da la impresión de eso. En segundo lugar, hace unos días se publicó la gran noticia, una noticia muy importante de la asociación entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia para la fabricación de submarinos nucleares. Y eso afectó muchísimo a China y por supuesto a los franceses, que fueron los más dolidos porque les quitaron un negocio, básicamente por eso. Pero me da la impresión que en el caso, fíjate, pareciera que con ese acuerdo prácticamente le pasaron un borrador a Rusia como queriéndole decir, bueno, ya tú como que no tienes ese peso específico que decías tener. Bueno, dos cosas. La primera, yo, desde mi punto de vista, es muy estratégico Afganistán, porque además de los recursos naturales, materias primas, no hay que olvidar que las farmacéuticas usan el opio, sí. Los derivados del opio forman parte de casi el 80% o más de los medicamentos que nos dosificamos en el mundo. Afganistán subió la producción irónicamente bajo la ocupación de Estados Unidos. El Talibán, antes de la ocupación que acaba de terminar, había reducido la producción de opio y con la ocupación subió. Entonces es una pérdida de un recurso importante. Se encontraron reservas de litio enormes. Hay quien dice que más que en Bolivia. Hay también reservas de tierras raras, sí, que son de donde salen muchos ingredientes, elementos para la telefonía y para la nueva era tecnológica. Hay por ahí un gasoducto que se estaba construyendo desde que el Talibán visitó a Ronald Reagan y a Conoco Continental Oil Company en el 93 para proponer un gasoducto desde Turkmenistán, que es el cuarto productor de gas. Y lo más importante es que al mantenerse en esa región, los Estados Unidos estaba evitando la interconexión de las rutas de seda de China, que ahora necesita Afganistán para poder conectar el petróleo de Irán, con quien ya tiene un acuerdo por 25 años, el gas de Turkmenistán y la salida al puerto de Gadar de Pakistán, que es fundamental para la conectividad de esta ruta. Por otro lado, estoy de acuerdo contigo, Estados Unidos responde, Joe Biden, a esta pérdida con el haber unido a UK, Londres, y a Australia, Canberra, para, pues no es la primera de las uniones, también está el Quad, que incluye a la India y a Japón, sí, Australia, y otras uniones
que pues prácticamente aclaran cuál es la prioridad geopolítica y estratégica de Estados Unidos. Entonces, pues puede ser una buena noticia tal vez para Estados Unidos e Inglaterra, que han perdido mucha legitimidad post-imperio, especialmente el caso británico, Sí. pero que China ya respondió como una afronta directa a la región, porque esos submarinos van a transitar el mar del sur, mar meridional de China, pero bueno, China ya dijo que lo ve como un intento de guerra fría, Sí. y ni siquiera la OTAN está involucrada porque la Unión Europea no está participando de esta, ¿cómo se llama? CAU. AUDAC, o no sé qué, CAU. sí, el nuevo acrónimo de este nuevo intento. Creo que es subir las apuestas, y pues sí, directamente la intención es contener a una superpotencia que está surgiendo, que indiscutiblemente ganó, desde mi punto de vista, con la pérdida de Estados Unidos estratégica de Afganistán. Sí, eso es interesante porque si tú te pones a ver, esa nueva ruta de la seda era imparable en todo caso. Tan imparable ha sido que ha envuelto a casi todos los continentes. Está África, está América Latina y una parte de Europa ha firmado con China. Sobre eso era casi imparable. Y ha hecho, por lo menos hasta Afganistán, Pakistán, perdón, unas cuantiosas inversiones en transporte, sobre todo, infraestructura para el transporte. Pero Puertos también. puertos también, exactamente. Ahora, Baluchistán. uno puede hablar en estos momentos, porque la historia de lo que pasó con Inglaterra, bueno, tú estudiaste allá y conoces muy bien eso, cómo vino decayendo su poderío y su influencia en el mundo, tú conoces muy bien eso. Pero hoy día me da la impresión, mira, que no es lo mismo, ¿no? Porque además estamos en una tremenda guerra digital, en donde el 75% de las inversiones, de las investigaciones en el mundo en materia de digitalización, en materia de desarrollo tecnológico en todas sus áreas, la tienen Estados Unidos y China. Ahora, se puede hablar de pérdida de poder en el centro de esa revolución industrial. Mira, se puede hablar de una pérdida del poder de la industria ante el sur. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra. Antes de que nos fuéramos a la pausa, te hice un comentario acerca de como tratando de hacer o trazar un paralelo entre lo que sucedió con el Imperio Británico en su momento y en un proceso histórico bastante bien determinado, y lo que está sucediendo ahora, que se está viviendo una revolución muy importante cuyos principales protagonistas son precisamente Estados Unidos y China. Lo que pasa es de que los imperios, para poder cambiar de uno a otro, tiene que haber un relevo tecnológico. Es decir, los británicos comenzaron utilizando el gas, el petróleo y el gas antes que Estados Unidos, pero luego Estados Unidos dominó los oleoductos y gasoductos, y al dominar esto, pues pudo establecer su hegemonía. Además de también... La cámara, Juan Carlos, ok. Perdón. Ajá. Además de también dominar las armas. O sea, que siempre que hay una contienda, de poder, lo que tenemos es... Perdón, es que me está entrando una llamada, disculpa. Ok.
siempre que hay una contienda, lo que hay es que las potencias tienen que superar a la que está, con la que está compitiendo. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora en el mundo. Lo que estamos viendo es que los chinos están compitiendo con Estados Unidos, con la tecnología que Estados Unidos dominó, y lo tienen que empezar a hacer para poder establecerse como una hegemonía. ¿Pero qué quiere decir? Que en el caso de Estados Unidos, aunque todavía tiene esa liderazgo en el sentido tecnológico, este ya no es un liderazgo dominado, apoyado completamente por el Estado, sino que tenemos que es una región del país o varias regiones, como por ejemplo California, específicamente, que está desarrollando la tecnología, pero que no está siendo necesariamente coordinada con el Estado. ¿A qué me refiero? Pues a la disputa que hay entre Big Tech y el Estado en Washington. ¿Y qué quiere decir? Que en esta nueva era tecnológica tenemos que California está también como Estado batallando para poner en cintura a las grandes corporaciones tecnológicas, las cuales están compitiendo directamente con un China que sí está, como estás viendo ahora con la crisis de Alibaba y de otras empresas, está metiendo en cintura a las corporaciones tecnológicas, pues para evitar que éstas pongan en entredicho a la nación. ¿Qué quiere decir? Que la nueva revolución industrial ya no es industrial, es una revolución tecnológica, cibernética, postindustrial, que ya está fuera del control de los estados. En el caso de Occidente, muy claro. Y en el caso de Oriente, no. Entonces, no quiere decir que no se van a soltar del control de China las empresas chinas, pero por el momento vemos que exactamente el gobierno de Xi Jinping, el Partido Comunista, al final que es, está queriendo evitar que la tecnología salga del control del Estado-Nación y sea algo privado, completamente fuera de lo público. Eso creo que es lo más importante, o sea, que la nueva revolución industrial, cibernética y digital tiene un elemento político fuerte porque se está dando fuera de Occidente, ya no nada más es occidental. O sea, la primera revolución industrial fue en Inglaterra, la segunda fue la electricidad y el mass production, y la tercera fue la cibernética que surgió en Estados Unidos, pero que la cuarta está siendo multipolar y que además incluye un elemento de lucha entre Estado y iniciativa privada para mantenerla dentro del control del Estado para que pueda beneficiar a la gente y no nada más ser algo de negocio, como es Google, como es Libra, Facebook con su intento de una moneda Libra, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo hoy, fíjate, dos comentarios te hago. Lo primero, que hoy la agencia Reuters lanza una noticia que me impactó, que es el salto que está dando, por ejemplo, empresas como Amazon, que ya comienza a entrar en el mundo financiero en masa sin utilizar las líneas que históricamente las instituciones financieras han venido utilizando. E incluso utilizando más bien tecnología. Pone un ejemplo, por ejemplo, como el caso de los automóviles que a través de YouTube se conectan directamente con la gasolinera. Es el automóvil el que paga a través de YouTube, no la persona que introduce una tarjeta de crédito. Entonces, por un lado. Y el otro comentario que te quería hacer, que a mí me parece que ese es un debate que se va a dar muy pronto, con perjuicios muy negativos para la política exterior norteamericana. Tengo la impresión de que hay dos sectores dentro del establishment norteamericano, uno que habla de intereses globales y el otro que habla de intereses nacionales, un enfoque que digo yo como más colaborativo, más dirigido hacia perseguir ese interés nacional. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, de acuerdo, y va conectada a la respuesta.
Lo primero es que exactamente lo que estás comentando es lo que el Estado está queriendo regular, que es que el Estado, que las corporaciones, tecnológicas, tengan tanto poder que rebase al Estado. No podemos olvidar los últimos 30 años de digitalización y de sociedad del consumo, los que han estado ofreciendo la identidad en el sentido neoliberal a los individuos son las empresas privadas, y que por eso ahora quieren meterse a financiar. ¿Por qué? Porque quieren ellos ofrecer una moneda para tener un sistema paralelo, un metaverso alternativo al Estado. Y el Estado no quiere permitir eso. ¿Por qué? Porque aunque el Estado ha requerido de la tecnología desde que se empezaron a usar los metales para el dinero, los tiempos de Egipto y luego del suroeste de Turquía, con los lidios, ahora estamos viendo que el Estado, si se va a querer mantener vigente, va a tener que someter, pero participar con Google y con los teléfonos celulares, porque ahora que se va a digitalizar la moneda, la intención del Estado es que la moneda digital sea Central Bank Based Digital Currency, o sea, que no sea una moneda de Google o que no sea una moneda de Facebook, sino que sea una moneda del Banco Central del Estado de Estados Unidos, como ya la moneda central China o euro. ¿Y qué quiere decir? Que se va a tener que regular las empresas de tecnología a la par que se participa de ellas para mantener al Estado con la suficiente relevancia social, económica, financiera, pues para poder seguir ofreciendo legitimidad a la población que va a seguir habitando dentro de fronteras nacionales, aunque el Estado sí haya venido perdiendo poder real ante la corporación tecnológica, financiera y bancaria. Entonces es una especie de carambola, sí, donde el Estado quiere seguir manteniéndose relevante. Un vínculo eso es fundamental. Complicado, sí, un vínculo complicado. Muy fundamental. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra. Gracias. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra. Juan Carlos, tú sabes que yo quizás si veo, el único fracaso que yo veo en todo esto es que después de 20 años Estados Unidos salga sin haber instaurado, por razones obvias, y ya te explicaré por qué, a mi entender, instaurado la democracia. Creo que uno de los objetivos de esa invasión fue básicamente eso. Pero creo que eso pasó básicamente porque a estas alturas nadie se ha preguntado cuál es la diferencia en cuanto a cultura. Invadieron un país con una cultura muy arraigada, por donde han pasado 7 imperios, con una identidad muy fuerte, una identidad nacional muy fuerte, con una diversidad étnica bastante importante, con una relativa igualdad socioeconómica. ¿Qué opinas tú de eso? No creo que el objetivo, más allá del discurso, haya sido la democracia. Y si lo fue, pues obtuvieron lo contrario. El mejor caso es Libia, Irak, Siria, Yemen, Ucrania, Afganistán, Latinoamérica. No, eso no ha funcionado. National Endowment for Democracy también financia movimientos separatistas, hay evidencia de eso. Sí. Victoria Nuland lo publicó cuando estaba al frente del caso Ucrania. 5 billones de dólares estaban destinando para cambio de régimen y para alinear a Ucrania con Occidente, lo cual fracasó. Ahora que Putin le puso un alto al expansionismo de la OTAN en esa región.
creo que a Estados Unidos le ha salido contraproducente ofrecer humanitarismo, valores, cuando con la otra mano se financia todo tipo de cosas que minan y que van en contra de eso que con una mano ofrecen, porque la realidad es de que no es diferente el día de hoy a como otros imperios durante la historia han intervenido en otras regiones del mundo, nunca con la verdad en la mano. O sea, nadie te va a decir, te vengo a reprimir por tu bien, porque yo te voy a transformar en tu sociedad. Creo que es un tema perdido. Desde el principio, el quererle llevar a alguien algo que tú en casa has venido perdiendo. Vemos ahora un endurecimiento en Estados Unidos. Vemos ahora un Biden brincándose en la Constitución republicana, demócrata, lo que los Founding Fathers pusieron para contrapesar el poder del Ejecutivo. Está imponiendo mandatos para vacunar forzosamente, está violando los derechos individuales, el primer amendo, además está violando la libertad de expresión, de decisión, y está violando la Constitución en sí, porque no existe mandato, no existe ley que permita esto, y ya por ejemplo la Corte de Nueva York está frenando en el estado de Nueva York la vacunación forzosa impuesta por un Joe Biden que además se quiere brincar a los 50 estados de la Unión para imponer algo antidemocrático. Creo que hay que empezar en casa y luego hablar de si le van a llevar la democracia a Afganistán, que es una sociedad tribal que había establecido constituciones liberales en los 20s del siglo pasado y que no le pareció a Inglaterra y después a Estados Unidos, y que por eso tenemos lo que tenemos ahora. O sea, el siglo pasado había mujeres en el Parlamento tomando decisiones, mujeres con falda, mujeres participando en la educación, y fueron echadas para un lado porque el intervencionismo occidental no hizo más que radicalizar a los elementos fundamentalistas que ahora están en el poder como resultado de una intervención fallida, honestamente, desde mi punto de vista. Sí, una de las lecciones que nos da esto, y que no es desde ahora, es decir, cuando los otomanos invadieron los Balcanes, que estuvieron 600 años ahí, no lograron ni siquiera cambiar el idioma de ninguno de esos países. Para nada. A Bosnia le cambiaron nada. Exacto. No lograron cambiar nada, salvo una que otra palabra, pero en realidad no hubo nada. Esa es una lección que está todavía por aprender. Pero, sin embargo, da la impresión que esas dos concepciones que hay en Estados Unidos en cuanto al globalismo y en cuanto al interés nacional, netamente, está provocando esa serie de problemas en cuanto a fijar una posición global de un país con estas magnitudes. Yo entiendo el tema de la obligatoriedad de poner vacunas, pero lo veo desde un punto de vista mucho más humano, no político. Es decir, hay un problema de infección en todo Estados Unidos grave. Y lo único que se ha conseguido, a mi modo de ver, es un esfuerzo grande en la preparación de unas vacunas que han dado resultados en todo caso. Ha inmunizado a una gran parte de la población, pero hay otra parte que no lo acepta. Y eso es un problema. Pero yo creo que no viene al caso en discutir eso. Creo que el tema viene, por donde yo lo veo, en una gran disparidad de criterio en el establishment hoy día en cuanto a lo que debe o no debe hacerse. Lo que pasa es que una cosa es globalismo y otra cosa es globalización. Porque globalización quiere decir, en lo más práctico, que, por ejemplo, el resto del mundo sigue dependiendo de tu moneda para financiar y comerciar. Sí. Eso estamos de acuerdo. Y que necesitas petróleo, seguir comprando ahora petróleo porque tú no estás produciendo tanto, o vender ciertas cosas. O sea, tú no te puedes salir de la globalización como hizo Donald Trump, o queriendo, porque realmente no lo hizo. O sea, en realidad importó Estados Unidos más cosas de China que se manufacturaron cosas bajo su gobierno. Eso es una ilusión
y esa es politiquería. Pero otra cosa es el globalismo, en donde hay un solo gobierno, o hay la intención de que haya un dominio del mundo por un grupo. Así es. Eso es mucho más ilusorio que quererte salir de la globalización. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es que se está cuestionando desde varios frentes el interés de Estados Unidos de convertirse en un solo gobierno mundial, porque realmente Estados Unidos estaba proponiendo, en la práctica, que todo se sujetara a los intereses de Estados Unidos, y lo vemos con la manipulación de instituciones transnacionales que en la teoría se habían establecido pues para evitar que un solo poder, con el ejemplo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se apoderara de todo el mundo. Entonces creo que el haber, por un lado, tenido un discurso de globalización y por otro, en la práctica realmente ser globalista, pues creo que es lo que está haciendo que el orden internacional se esté desquebrajando, quebrajando, y que estén habiendo países que en el Inter venían construyendo una economía fuerte para ahora poder estar con cartas en lo moral y en otros áreas que nunca esperamos que iba a estar Putin o China estar teniendo razón o cosas que le pudieran estar interesando a otros países, como por ejemplo ahora los vecinos de China, que no todos están a favor de que China sea debilitado por Occidente. O sea, yo estoy de acuerdo que Australia no está muy favorecido tal vez por China, pero Vietnam ha ganado mucho con China, Pakistán ha ganado mucho con China, Laos, Tailandia, Myanmar, entonces Corea del Norte. Entonces no creo que haya una visión completamente bipolar en Asia para equipararla con lo que hay acá con Australia y UK. Entonces creo que habría que considerar que el mundo no es blanco y negro ya, nunca lo fue, y estar tratando de agarrar un proxy en Australia para reincendiar una guerra fría, ahora con UK y Estados Unidos en contra de China, no lo veo muy propositivo, ni lo veo bien, porque necesitamos tener ahorita unidad, todo el mundo, para paliar lo del global warming. Ahí sí creo que debería haber una unión, y creo que honestamente va a fracasar esto de armar a Australia para que vaya en contra de China, la verdad. Bueno, es una forma extraña de enfocar el problema de China en el Pacífico. Es una forma... Pues lo que pasa es que la China no es la Soviet Union que estaba vendiendo la ideología a todo el mundo. No. O sea, China se está prestando dinero, está ayudando con infraestructura, se está expandiendo, pero no es todavía una Soviet Union para estarlo ya declarando la Guerra Fría. I think it's going too much. Sí. Too far, too much. Hay políticos en Estados Unidos que incluso dicen que el papel de los militares en este tipo de decisiones políticas ha sido fundamental para que Estados Unidos se quede tanto tiempo y para que se manejen las cosas, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista militar. Yo no conozco el tema de la participación de los militares en la toma de decisiones y en la ejecución de las decisiones. No lo conozco en el caso de Estados Unidos, pero no deja de ser un argumento interesante en este tema. Y el otro es el tema de la salida de Estados Unidos de foros mundiales. Mira, creo que solo hay un elemento que es necesario observar para darse cuenta del elemento militar en la política exterior. Pues la guerra les deja dinero. O sea, the military industrial complex, cuando caen bombas en Siria, suben las acciones de Raytheon y Northrop Grumman. They're making war around the world. That's what they want. Ellos les conviene que haya conflicto con China, con todo el mundo. Así es. Entonces, eso explica por qué también Donald Trump y ahora Joe Biden pues han venido aumentando el presupuesto militar.
8% Donald Trump, para que anualmente la milicia en Estados Unidos ahora reciba 900 billones de dólares, con B. Y que Joe Biden esté ahora haciendo lo mismo que Donald J. Trump, cuando irónicamente se vendía como un pacifista. Sí. Entonces, ha venido continuando las guerras y nada más terminó con Afganistán, pero ahora reviró en China. Entonces, Así es. the military industrial complex is very happy with that proposition. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra. Ahí te quería hacer primero una pregunta y después una observación. La pregunta es, ¿cuáles son las lecciones aprendidas a tu modo de ver? Y si de ahí se pueden sacar lecciones en todo eso que pasó. Y en segundo lugar, que es una observación muy personal, creo que la principal lección es que tú no puedes imponer, ya tienes que darle más paso a la cooperación y a la diplomacia que a los bloqueos y que a las medidas coercitivas, porque te da la libertad de hablar y de negociar. Mira, lo primero es la lección que Edward Gibbon, el historiador escocés, publicaba hace 200 años en el auge y caída del Imperio Romano. Hablaba que la sobreextensión imperial es una de las principales causas de la caída de los imperios, y que Afganistán es un claro dominó que no cayó de acuerdo al interés hegemónico de Estados Unidos, se cayó para otro lado, y eso rompe la cadena de eslabones expansionistas, y creo que es un dominó muy importante. La enseñanza es que hay que tener mucho cuidado, porque esta guerra contra el terrorismo ha costado casi 7 trillones de dólares, más de 1 millón de vidas musulmanas, y no se ha logrado mucho para la nación de Estados Unidos, para la gente común. Nada más ellos tienen, cada americano creo que son $25,000 si tú distribuyeras toda la deuda. Sí, sí. ¿Y quién sí ganó? Pues ganó Cheney reconstruyendo Irak, ganó, como te digo, las armamentistas, ha ganado la gente de Wall Street, han ganado las corporaciones, pero no la gente común. Claro. Entonces creo que esa es la principal enseñanza que nos había dejado de la Compañía de las Indias Orientales británica, con la corona británica en 1850. Llegaron al grado de quitarles el poder porque se habían excedido en la India, más de 150 años ya de estar dominando a la India, y creo que al final el Imperio Británico cayó. ¿Y qué te puedo decir de los romanos con los abusos con Grecia, con los Balcanes, los otomanos con los abusos en los Balcanes? Así es. Creo que Estados Unidos tiene que detenerse en este momento, pero lo que hizo con Australia y UK, pues no me deja más que claro que en este dilema de Tucídides, que es cuando hay un competidor a tu hegemonía global, por lo general le haces la guerra para no tener que entregarle el poder pacíficamente. Creo que está muy claro que Estados Unidos no lo va a hacer, porque no nada más representa a Estados Unidos. Estamos hablando, en el caso de esta nueva unión, son los angloamericanos, y que también Europa está detrás, porque es Occidente, el liberalismo occidental, que desde Ámsterdam, con el mercantilismo holandés, 1700, están entregando la estafeta a un país, a una región, a una civilización que ellos no quieren, que había sido su provincia y que ahora le está dando la vuelta al mango. Eso creo que es lo más importante, y también hay que abrir los ojos. La historia cambia y es inevitable. Y
cuando tú quieres evitar, por lo general aceleras el cambio. Con esta exuberancia irracional, hubris, que vienen echando los imperios desde los romanos, desafortunadamente aceleran la llegada del que sigue, y queda muy claro que China nada más está recibiendo en bandeja todo este intento excesivo de querer evitar lo inevitable. Así es. Juan Carlos, ahora quisiera pasar a un tema bastante interesante. Tu libro, el libro que acabas de publicar. Háblanos del libro, háblanos de lo que se trata, háblanos además de a dónde podemos ir a conseguirlo, a buscarlo. Bueno, mira, hablo de cómo se construye el poder en este sentido que estamos hablando de la jerarquía, de cómo desde la agricultura están los arquetipos, los patrones que se establece con la familia, con el padre de familia, porque antes no había, en las tribus de la caza y recolección, no era claro quién era el padre, quién era la madre de los hijos. Había tribus. Ya los clanes, después de la agricultura, establece el prototipo del padre, el cacique, el jefe del clan, el monarca, el sacerdote, el faraón, el rey, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo de ese proceso de cómo se construye el rango, rank, que es lo mismo que la jerarquía, que es el poder más allá de la fuerza. O sea, cómo amalgamas tú a millones de gentes alrededor de la identidad común. Somos americanos, somos chinos, somos germanos, y cómo esto ha sido un constructo que se ha tejido entre identidad y cultura, desde que tenemos uso del lenguaje escrito, desde que tenemos concepciones de tiempo lineal, con los judíos, cristianismo. Hablo de todo ese proceso, y es un libro corto en español, con muy bonitos dibujos y muy buena edición, que voy a encontrar la forma en que ustedes, al meterse a mi website, puedan pedir el libro desde Estados Unidos. Porque ahorita se puede pedir desde México. Dos cosas. ¿Cómo se llama el libro? Uno. Y dos, ¿a dónde nos tenemos que ir? ¿Cuál es tu website? rangoyfila.com. Okay. ¿El libro cómo se titula? Rango y Fila. Rango y Fila. Sí. Estoy construyendo el sitio esta semana. Para esta semana debe estar que sigue. ¿Qué más? Es decir, a la luz de lo que hemos conversado, ¿cómo tratas tú ese tema? Porque veo que estás tratando, es decir, un problema de imperios, una lucha. El imperio es un constructo, o sea, tiene una parte física de guerra, pero también tiene una parte de identidad, porque si no le vendes tú a la gente que es excepcional y que tú te encargas de darle lo necesario para mantenerse excepcional, no puede haber un imperio. Entonces, tú te acuerdas, los romanos se basaban en la ciudadanía romana como la base del rango, y más que nada de la fila, que quiere decir los seguidores, los miembros, los ciudadanos que forman parte de tu cultura. Pero en el caso de este libro, yo empiezo desde la agricultura y termino en el cristianismo romano. O sea, no hablo del siglo I en adelante, ya no se habla. Solo menciono a cuando se une la iglesia con los emperadores, pero no hablo de la modernidad, ni siquiera de la Edad Media. Entonces, hablo más que nada de antes del Estado, cómo se va formando el Estado, cómo se forma la religión organizada, cómo se forman los reinos, las monarquías, cómo se establecen, cómo se crea el dinero, para qué, todo esto, los mercados. Es un libro más histórico, pero desde el punto de vista sociológico. O sea, no es historia, es sociología retro, Claro. perspectiva. Interesante. Estoy interesado. Voy a consultar tu website. ¿Cuándo se puede consultar tu website? Pues yo creo que ahorita ya debe de haber algo por ahí. En este momento te mando el video, pero si no, esta semana, la que sigue, ya estoy terminando ese website. Porque me interesó.
Me interesó tu Gracias. explicación, me interesó mucho eso. Gracias. Pero bueno, Juan Carlos, como siempre, ha sido una conversación muy grata, además muy aleccionadora. Gracias. Se habla y aprende, y uno aprende, además, porque No, gracias. tiene la Yo también. oportunidad de dialogar y de discutir sobre posiciones, y sobre todo, tú expresaste muy claro cómo estás viendo el mundo. Sí. Lo veo muy convulso. Muy complicado, pero bueno, el mundo es mundo. Te agradezco mucho, muchas gracias por haber A ti, igualmente. aceptado mi invitación, y pues seguiremos conversando. Muchas gracias, Alexia, por esta ayuda. Como que siempre. nos das. Con gusto, con gusto. Feliz fin de semana para ambos. Feliz fin de semana. Gracias. Fuerte abrazo a todos. Gracias.